otro día, durante la clase teórica de la asignatura, la clase introductoria, os estuve comentando que nuestro objetivo no es solo que aprendáis unas técnicas, la aplicación de unas técnicas, como el que aprende una receta de cocina, sino que entendáis y a ser posible que pongáis en práctica el método científico para el estudio de los ecosistemas naturales. En general, de los sistemas biológicos naturales, en el caso de la ecología, de los ecosistemas, de los sistemas ecológicos naturales, ¿no? Y como parte de esa idea de que poner en práctica el método científico en el estudio de esos ecosistemas nos parece lógico y además nos parece que las prácticas se hacen más interesantes y más entretenidas, más enriquecedoras para vosotros, que no solo os expliquemos los métodos, sino que dotemos a cada práctica de un contexto teórico, de una hipótesis concreta que queréis poner a prueba en el campo. Esto es importante, ya digo, no solo para que sea más divertido, sino, por un lado, para que aprendáis ese proceso de la ciencia y no solo el paso final, que es la aplicación del método, sino, bueno, no es el paso final, luego habría que interpretar resultados, etcétera, pero no solo ese paso concreto de la aplicación del método, porque ¿para qué si uno puede integrarlo en un contexto más general como parte del método científico, sino que incluso si tuviéramos un solo objetivo metodológico, simple, de que aprendáis a hacer las cosas bien, hacer las cosas bien es hacerlas con un objetivo. Es decir, cuando uno convierte un método en un protocolo de trabajo, en un protocolo que va a aplicar al estudio de un ecosistema o de lo que sea, que incluye un plan de trabajo, ahí tiene que incluir una serie de condicionantes que necesita conocer. ¿Cuáles son los recursos de que dispongo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto dinero puedo invertir? Pero también, ¿cuáles son las preguntas que me hago? ¿Qué es lo que quiero resolver? Si no sé lo que quiero resolver, difícilmente voy a poder elegir qué variables son las más relevantes y dónde las tengo que medir y cómo las tengo que medir, con qué precisión las tengo que medir, porque eso todo depende de qué pregunta me estoy haciendo, ¿vale? Entonces es muy importante no aplicar los métodos a ciegas, no ir a medir algo porque lo voy a medir, porque puedo, sino tener una pregunta concreta y entonces, a partir de esa pregunta, diseñar un protocolo que incluye el ajuste de métodos generales a mi caso particular, ¿vale? También es importante a la hora de improvisar. Cuando uno va al campo a tomar medidas de cualquier cosa, es fácil tener sorpresas. Y cuando uno esperaba que las cosas fueran de una manera, pues se encuentra el río seco. Y tiene que improvisar. Y tiene que improvisar cambiando alguna vez, ajustando, reajustando ese protocolo y ese plan de trabajo. Y lógicamente debe hacerlo intentando preservar las hipótesis que quería poner a prueba en el campo. No los métodos, sino las hipótesis. Ajustando el método para preservar las preguntas que uno se hacía y los objetivos reales del estudio, ¿no? Bueno, en esa línea de dar un contexto a las prácticas, yo os había contado al final de la clase, de la sesión esa teórica, os había contado ese contexto, esas hipótesis científicas que íbamos a testar en Intermareal, en las prácticas de Intermareal 1 y 2, ¿no? Que van unidas. Y me quedaba explicaros la de Río. Os voy a explicar en este vídeo antes la de Intermareal por dos razones. La primera, por si acaso durante esa sesión teórica alguien quedó despistado, porque realmente las 2 horas de clase del tirón son un poco rollo. Y la segunda es porque siendo un vídeo podéis saltar directamente a la de Río si ya tenéis todo claro con lo de Intermareal, ¿vale? Bien, en Intermareal íbamos a trabajar con patrones estructurales de la comunidad. ¿Os acordáis que decíamos que en ecología, como en cualquier ámbito de la biología, que estudia un nivel de organización particular, por ejemplo las células, hay una rama que estudia fundamentalmente la estructura y una rama que estudia fundamentalmente el funcionamiento. Y en ecología por estructura entendemos distribución y abundancia de organismos. De tal manera que en la parte de Intermareal, en la que ibais a hacer este estudio centrado en la estructura, trabajaremos o trabajaréis con la distribución y abundancia de organismos del Intermareal rocoso. Y vamos a usar una variable muy sintética de la distribución y abundancia de organismos, que es la diversidad, ¿vale? La diversidad es una variable que en un número intenta condensar información sobre la presencia de especies, el número de especies presentes en un ecosistema y el reparto de abundancias. Y de alguna manera representa
la probabilidad de acertar con la siguiente especie que uno muestre al azar, ¿no? Es la incertidumbre en la aparición de especies particulares, ¿no? Entonces, tiene en cuenta las dos cosas. El número de especies es obvio, que cuantas más especies, más diverso es un ecosistema, pero también la equitatividad en el reparto de abundancias. Dos ecosistemas con el mismo número de especies, con 4 especies, pues resultan tener una diversidad distinta. Este, en el que cada especie tiene 2 individuos, es más diverso que este, en el que hay una especie que ocupa prácticamente toda la población, ¿no? Toda la comunidad. Si necesitáis más clarificación sobre qué es la diversidad, podéis consultar esta clase de Khan Academy o estos documentos de Millennium Assessment o de Green Facts, donde vienen detallados a distinto nivel y viene una explicación bastante sencilla en español, además, sobre qué es, dónde se encuentra, cómo medir, por qué es importante la diversidad, ¿vale? También podéis consultarnos en cualquier momento o leer libros de ecología donde esto viene de sobras explicado. Bien, vamos a trabajar con estructura en el intermareal rocoso. Por una razón práctica, ¿vale? No confundáis que porque en el intermareal rocoso hay estructura pero no hay funcionamiento. La distinción entre funcionamiento y estructura a la hora de estudiar los ecosistemas la hacemos nosotros. No es que los ecosistemas tengan estructura o funcionamiento. Lo hacemos porque nos cuesta mucho medir las dos cosas a la vez, pero lo ideal es intentar entender cómo la estructura condiciona el funcionamiento de los ecosistemas y cómo ese funcionamiento determina los patrones estructurales, ¿no? De distribución y abundancia. Bien, en el intermareal rocoso es fácil estudiar estructura porque además es muy fácil verla. Hay unos patrones y además ya habéis ido al campo una vez con nosotros y habéis visto claramente esos patrones de zonación en la distribución de organismos en el intermareal. Hay especies que se colocan a distinta altura de marea a lo largo del intermareal. Y obviamente esto tiene que tener que ver con la altura de marea, es decir, con el tiempo de emersión. Cuanto más arriba en el intermareal, más tiempo al día pasa en emersión esa zona y por tanto en esa zona pues acabarán viviendo unos organismos capaces de soportar esos tiempos altos de emersión. Mientras que abajo vivirán organismos que solo pueden vivir sumergidos, ¿vale? Esto está bien y parece muy sencillo y resuelve algunos problemas, pero no todos. Por ejemplo, como habíamos hablado, hay niveles aquí de organismos que están relativamente alto en el intermareal y que sin embargo preferirían vivir mucho más abajo. Por ejemplo, los mejillones, esto es claro. Los mejillones son filtradores y no les gusta estar en emersión, tienen que cerrar las valvas, intentar mantener la humedad, se ven expuestos al calor, se ven expuestos a la lluvia, al frío, no pueden comer durante ese periodo y para que quede claro, cuando uno quiere cultivar mejillones, no los saca cada 6 horas para simular el ciclo de marea, sino que los mantiene sumergidos todo el tiempo y así crecen mucho más rápido. Entonces, ¿por qué hay un nivel? No solo porque están aquí de forma casual, sino que existe un nivel específico de Mytilus que está aquí arriba. Luego es su sitio característico, es donde viven habitualmente. Tiene que haber otra razón, porque no han elegido vivir en ese sitio, ellos preferirían vivir aquí abajo. Entonces tiene que haber otra razón. La razón fundamental es la interacción de ese estrés hídrico que proporciona la altura de marea con otros factores ecológicos importantes, con la competencia, con la depredación y con la perturbación. La competencia juega un papel muy importante, porque en el intermareal rocoso se establece una competencia muy fuerte por un sustrato firme. Es un ambiente donde la perturbación física es muy intensa, está expuesto al oleaje y por tanto las rocas, la arena o las rocas de tamaño pequeño no proporcionan un soporte suficientemente firme para que los organismos se mantengan fijos frente a un oleaje que va a remover ese sustrato, ¿no? Cuando una roca se voltea, los organismos que estaban creciendo arriba pueden quedar hacia abajo y se mueren, o pueden simplemente rozarse contra otras rocas y morir físicamente. Entonces, el sustrato ideal para el crecimiento de organismos, aquí estamos hablando de algas, pero también de animales bentónicos, es la roca madre. Entonces va a haber una competencia muy fuerte por la roca madre. Y lo que ocurre es que
el nivel de marea organiza esa competencia. Es decir, estos organismos de aquí abajo sí que están creciendo donde pueden, donde más les gusta, donde crecen mejor, que es en el submareal. Y lo que ocurre es que estos son muy buenos competidores cuando las condiciones son buenas. Cuando están en el submareal excluyen a todos los demás. Entre otras cosas porque las algas, este tipo de algas laminariales, cuando el oleaje las mueve, hacen un efecto como de barrido de las rocas que impide que otros organismos se asienten ahí. Y entonces acaban ocupando todo el espacio porque son muy buenas competidoras. ¿Qué ocurre? Que si las sometes a algo de desecación, dejan de ser tan buenas competidoras. Ya no compiten tan bien. Y en esa pérdida de capacidad competitiva, dejan hueco para que entren otras especies que sí son capaces de soportar ese estrés y entonces en esas condiciones un poco más estresantes compiten mejor que las laminariales. Y así sucesivamente vamos subiendo y las capacidades competitivas se van modificando a lo largo del eje de marea, hasta que acaba habiendo un sitio donde los mejillones son los mejores competidores. Y es ahí donde se acaban estableciendo. Bien, todo esto, estas interacciones generan esos patrones de distribución que nos interesan, ¿no? Y generan también ideas sobre cómo funcionan, qué es lo que controla la estructura de esas comunidades, ¿no? Una de esas ideas es la hipótesis de la perturbación media, que es una hipótesis ya clásica en ecología, y que nos dice que en ambientes donde hay una alta competencia se establece los niveles máximos de diversidad se dan a niveles intermedios de perturbación, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una representación de la riqueza de especies o la diversidad en función de la perturbación en bosques húmedos y secos tropicales, ¿vale? Y tenemos esos niveles más altos de perturbación, perdón, esos niveles más altos de diversidad a valores intermedios de perturbación. A niveles bajos y altos tenemos menos diversidad. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque a niveles muy altos de perturbación acaban los buenos competidores. Bueno, los buenos competidores lo son porque invierten en competencia. No es gratis ser buen competidor. Ser buen competidor cuesta. Por ejemplo, a un árbol le cuesta mucho ser buen. Es verdad que el árbol está por encima de todos los demás, captura la luz y además puede acumular agua y puede acumular nutrientes. Es una estructura muy grande, muy compleja, que es capaz de dominar a las cosas que son más pequeñas, a las plantas que son más pequeñas. Sí, pero le cuesta. Tiene que invertir en producir esa estructura, en producir un tronco, unas ramas, unas raíces muy profundas que sean capaces de alimentar y de suministrar agua hasta las hojas. Tiene que evaporar un montón de agua. Es una estructura complicada de mantener. Ahora, cuando las condiciones son buenas, es imbatible, es un buen competidor. ¿Qué ocurre? Que en la naturaleza, los organismos vivos, tenemos un acceso finito a los recursos, no tenemos una energía ilimitada. De tal manera que si invierto mucho en ser un buen competidor, no voy a poder invertir tanto en ser un buen reproductor. Y entonces ocurre que hay como dos tipos de estrategias. Una estrategia de buen competidor y poco reproductor y una estrategia de buen colonizador. De producir muchos descendientes lo más rápido posible a costa de ser muy mal competidor, porque si invierto tanto en reproducción no voy a poder invertir en competencia, ¿vale? Entonces, esto de nuevo es una caricatura, ¿no? Pero esas dos estrategias nos sirven para entender algunas cosas.